Todo México lo lloró, pero sus hijos ya lo habían perdido mucho antes. El día en que Ignacio López Tarso fue despedido en el Palacio de Bellas Artes, el país entero habló de grandeza, legado y orgullo nacional. Se repitieron discursos solemnes, fragmentos de entrevistas memorables y, por supuesto, el nombre de una película que lo convirtió en mito: Macario. Afuera, aplausos. Adentro, historia oficial. Pero mientras la nación rendía homenaje al actor inmortal, sus hijos permanecían en silencio. No porque no sintieran dolor, sino porque ese dolor no había comenzado con la muerte. Venía de mucho antes. De una vida entera creciendo a la sombra de un padre que pertenecía al público, pero rara vez a su casa. Esta no es una historia de abandono vulgar ni de escándalos familiares. Es algo más incómodo y más profundo. La historia de lo que ocurre cuando un hombre se convierte en símbolo nacional y deja de ser, sin darse cuenta, un padre cotidiano. Ignacio López Tarso no fue un villano doméstico. Fue un hombre convencido de que detenerse equivalía a desaparecer. Y esa convicción tuvo un precio. Mientras su rostro se volvía eterno en el cine y el teatro, en casa se instalaba una ausencia elegante, justificada, casi sagrada. Tu padre está trabajando. Tu padre está construyendo algo grande. Los hijos aprendieron pronto que no debían interrumpir a la leyenda. Que necesitar a un padre humano podía interpretarse como una falta de comprensión hacia el genio. Así, crecieron entre aplausos ajenos y silencios propios. Sus logros rara vez fueron vistos. Sus fracasos, procesados en soledad. No heredaron solo un apellido ilustre, sino una carga invisible. Vivir siempre comparados con un mito imposible de alcanzar. Hoy, cuando la figura de Ignacio López Tarso es celebrada sin matices, surge una pregunta que incomoda pero es necesaria. ¿Qué pasa con los hijos cuando el padre se vuelve inmortal y deja de estar presente en vida? Mucho antes de convertirse en Ignacio López Tarso, antes de los aplausos interminables y de que su nombre fuera pronunciado con reverencia, hubo un joven anónimo enfrentándose a la fragilidad más brutal. En 1943, Ignacio no era actor ni símbolo cultural. Era un bracero más en los campos agrícolas de California. Uno de miles de mexicanos que cruzaban la frontera para sobrevivir trabajando con el cuerpo y apostándolo todo cada día. Fue allí donde ocurrió el episodio que marcaría su vida para siempre. Un accidente laboral lo lanzó violentamente al suelo. El golpe fue seco, inesperado, y dejó su espalda seriamente lesionada. Durante horas, según relataría años después, Ignacio creyó que no volvería a caminar. En ese instante no pensó en fama, ni en teatro, ni en futuro. Pensó en algo mucho más primitivo. Si me detengo, desaparezco. Esa idea, nacida del miedo y del dolor físico, se incrustó en su identidad y nunca lo abandonó. Ignacio se recuperó, pero no sanó del todo. No solo quedó una secuela física, sino una herida psicológica profunda. Desde ese momento, detenerse ya no era descanso, era amenaza. Descansar significaba volver a la vulnerabilidad absoluta del joven tirado en el campo, lejos de casa, sin protección. Ese miedo sería el motor oculto de toda su carrera. Cuando regresó a México y comenzó a acercarse al teatro, Ignacio no lo hizo como quien busca arte, sino como quien busca salvación. Actuar se convirtió en una forma de mantenerse en movimiento constante, de no volver jamás a ese punto cero donde todo podía perderse. Cada obra, cada ensayo, cada proyecto era una reafirmación silenciosa. Sigo aquí. Ese impulso lo volvió extraordinariamente disciplinado. Trabajaba más que nadie, aceptaba más proyectos que cualquiera. Se exigía sin tregua. Pronto, directores y productores lo reconocieron como alguien incansable. Nadie veía el miedo detrás de esa energía. Nadie preguntaba por qué no sabía parar. Cuando formó una familia, ese patrón ya estaba completamente instalado. Ignacio no sabía estar quieto. No sabía quedarse. No entendía la vida sin una agenda llena. Para él, trabajar no era una elección. Era una necesidad vital. Y sin darse cuenta, trasladó esa lógica al hogar. Sus hijos crecieron con un padre presente en nombre, pero ausente en tiempo real. No por desamor, sino por una convicción profundamente arraigada. El mundo es inseguro, y solo el movimiento constante garantiza la supervivencia.
Ignacio no se permitía fallar, y tampoco enseñó ni supo enseñar cómo detenerse para cuidar. Desde fuera, la familia López Tarso parecía privilegiada. Un padre respetado, estabilidad económica, prestigio social. Desde dentro, la dinámica era distinta. El trabajo siempre tenía prioridad moral. Cualquier ausencia estaba justificada por un bien mayor: la carrera, el arte, el legado. Los hijos aprendieron pronto que pedir atención era competir contra algo sagrado. Este origen explica mucho de lo que vendría después. Ignacio no eligió conscientemente alejarse de su familia. Simplemente no sabía vivir de otra manera. Su miedo original, el miedo a desaparecer, si se detenía, lo empujó a una vida de actividad ininterrumpida, y en ese movimiento constante, la paternidad quedó relegada a los márgenes. El éxito no corrigió ese miedo, lo reforzó. Cada reconocimiento confirmaba que detenerse habría sido un error. Cada aplauso validaba el sacrificio. Ignacio empezó a creer que su forma de vivir era la única posible, incluso la correcta. Y sin darse cuenta, convirtió su trauma personal en una estructura familiar. Para sus hijos, ese miedo nunca fue explicado. Solo se manifestó como distancia, como promesas aplazadas, como una figura paterna siempre de paso. Ellos no heredaron la historia del campo en California ni el terror de la inmovilidad. Heredaron solo las consecuencias. Un padre que no podía quedarse. Comprender este origen no absuelve, pero sí contextualiza. Ignacio López Tarso no fue un hombre frío ni indiferente. Fue un hombre que nunca dejó de huir de un momento específico de su juventud. Y en esa huida, construyó una carrera monumental a costa de una presencia cotidiana que sus hijos necesitaron y no tuvieron. En la siguiente parte, veremos cómo ese miedo primario se transformó en identidad pública. Cómo Ignacio dejó de ser simplemente un actor para convertirse en símbolo. Y cómo ese símbolo empezó a ocupar todo el espacio disponible, empujando a su familia aún más hacia los bordes de su propia historia. El día en que Ignacio López Tarso adoptó definitivamente el nombre que lo haría eterno, ocurrió algo más profundo que un simple cambio artístico. No fue solo el nacimiento de una marca escénica, fue la sustitución de una identidad. Ignacio dejó de ser un hombre con miedos concretos y se convirtió, poco a poco, en una figura que debía sostenerse sin fisuras. El nuevo nombre no surgió del azar. Fue propuesto en un entorno intelectual exigente, donde el teatro se entendía como misión, casi como sacerdocio. Tarso evocaba gravedad, raíz clásica, permanencia, sonaba a destino. Y Ignacio lo aceptó sin titubeos porque encajaba con su necesidad más íntima: no desaparecer. Un nombre sólido prometía una existencia sólida. Desde ese momento, la disciplina se volvió doctrina. Ignacio no actuaba, oficiaba. Ensayos interminables, estudio obsesivo del texto, una ética del trabajo que no admitía concesiones. Para el medio teatral, aquello era admirable. Para la familia, significó una ausencia cada vez más estructural. El hombre que había jurado no detenerse, encontró en el teatro una coartada perfecta para no estar. Con el ascenso artístico llegó una exigencia adicional: la coherencia pública. Ignacio comprendió que ya no bastaba con trabajar bien, debía representar algo. El actor serio, el intelectual comprometido, el referente moral. Cada gesto, cada palabra, cada aparición reforzaba esa imagen. Y cuando una imagen se vuelve total, no deja espacio para lo cotidiano. En casa, el cambio fue sutil pero definitivo. Ya no se trataba de un padre ocupado, sino de un padre intocable. El trabajo no era una excusa, era una razón de estado. Los silencios se justificaban en nombre del arte, las ausencias, en nombre de la cultura. La familia aprendió a no interferir, a no pedir, a no competir con una misión que parecía más grande que cualquier necesidad doméstica. Los hijos crecieron escuchando historias del actor, no del padre. Sus amigos hablaban de Tarso con admiración. Los maestros lo citaban. La sociedad lo celebraba. En ese contexto, ¿cómo reclamar algo tan simple como tiempo? Pedir presencia era, sin quererlo, cuestionar el mito. Y nadie se atreve a cuestionar un mito en construcción. Ignacio tampoco lo hizo. No por crueldad,
sino por convicción. Había internalizado que su valor residía en la constancia, en la entrega absoluta. Detenerse para atender conflictos familiares le parecía un riesgo innecesario. El miedo original, el de desaparecer si se detenía, seguía operando, ahora revestido de prestigio. El teatro, que para otros es juego o exploración, para Ignacio fue refugio y trinchera. Allí no tenía que explicar ausencias ni responder preguntas incómodas. Allí el esfuerzo era celebrado, no cuestionado. Allí podía existir sin fisuras. El problema es que esa existencia absorbente no se apagaba al salir del escenario. Con los años, la figura pública creció tanto que comenzó a dictar la vida privada. La agenda decidía los encuentros. Los compromisos culturales desplazaban celebraciones familiares. Los proyectos siempre eran urgentes, y la familia, sin dramatizar, aprendió a adaptarse, a vivir alrededor de una figura central que raramente estaba disponible. Este proceso no generó rupturas visibles ni escándalos. Generó algo más silencioso: acostumbramiento. Los hijos se habituaron a no esperar, a no anunciar logros con demasiada ilusión, a procesar fracasos en soledad, no porque no hubiera amor, sino porque el espacio emocional estaba ocupado por una figura que no admitía pausas. Desde fuera todo parecía coherente: un actor comprometido, una familia discreta, una vida ordenada. Desde dentro el desequilibrio era constante. El símbolo crecía, el hombre se retraía. Ignacio hablaba con pasión de personajes y textos, pero raramente de emociones propias. La vulnerabilidad no tenía lugar en la identidad que había construido. Así, Tarso dejó de ser un nombre artístico y se convirtió en una forma de existir. Y cuando una persona vive dentro de un rol permanente, los vínculos cercanos pagan el precio. No hay villanos ni víctimas evidentes, solo distancias que se normalizan. Esta etapa explica por qué, cuando llegó el gran reconocimiento, la familia ya estaba habituada a vivir en los márgenes. El símbolo había ocupado todo el espacio disponible mucho antes del éxito masivo. La paternidad quedó reducida a gestos breves, a consejos esporádicos, a una presencia que imponía respeto más que cercanía. En la siguiente parte, ese símbolo alcanzará su punto máximo con una obra que cambiará la historia del cine mexicano. Y entonces, la distancia entre el padre y los hijos dejará de ser privada para volverse irreversible. Porque cuando un hombre se convierte en patrimonio cultural, la familia suele ser el primer territorio que queda fuera del encuadre. Cuando Ignacio López Tarso aceptó interpretar a Macario, no podía imaginar que ese personaje no solo transformaría su carrera, sino que reordenaría definitivamente su vida personal. Hasta ese momento, Ignacio ya era un actor respetado, un hombre admirado en los círculos teatrales e intelectuales. Pero Macario hizo algo distinto. Lo volvió eterno. Y la eternidad, casi siempre, cobra un precio silencioso. El rodaje de Macario fue exigente, casi ascético. Ignacio se sumergió en el personaje con la obsesión que ya lo caracterizaba. Estudió, ensayó, se aisló. No actuó al campesino pobre que dialoga con la muerte. Lo encarnó. Esa intensidad fue celebrada por críticos y cineastas, pero también reforzó un patrón peligroso. Cuanto más se entregaba al arte, más se retiraba del mundo cotidiano. El estreno fue un acontecimiento nacional. México se vio reflejado en la pantalla y reconoció en Ignacio una voz profunda, solemne, casi mística. La nominación al Oscar convirtió al actor en un símbolo cultural. Ya no era solo Tarso, era Macario, una figura que trascendía generaciones. El país ganó un ícono. La familia perdió definitivamente al padre cotidiano. A partir de ese momento, la vida se volvió una sucesión de homenajes, viajes, compromisos institucionales. Ignacio fue invitado a representar a México en festivales, foros y actos oficiales. Su tiempo dejó de pertenecerle. Y cuando el tiempo de alguien se convierte en patrimonio público, la familia suele quedar relegada a los márgenes, sin conflicto abierto, pero sin espacio real. En casa, Macario no era una película, era una presencia constante. El apellido López Tarso empezó a pesar más. Los hijos crecieron escuchando referencias al personaje, comparaciones, expectativas. El padre ya no era solo exigente consigo mismo. Ahora lo era también con el entorno.
aunque no siempre de forma consciente. El estándar era alto, casi inalcanzable. Vivir junto a una leyenda implica aprender a no estorbar. Ignacio no se volvió distante por soberbia. Se volvió distante porque el rol que la sociedad le asignó no admitía fisuras. Un símbolo no puede mostrarse cansado, dudoso o frágil, y para sostener esa imagen, el hombre debía ocultarse. La vulnerabilidad, esa que los hijos necesitan ver para sentirse acompañados, quedó fuera del encuadre. El éxito de Macario consolidó una ética del sacrificio. Todo era justificable en nombre del legado. Fiestas familiares, pospuestas, conversaciones aplazadas, silencios normalizados. La familia aprendió a convivir con la idea de que el trabajo de Ignacio era más grande que cualquier necesidad privada. No se discutía, se aceptaba. Con el tiempo, esa aceptación se transformó en hábito. Los hijos dejaron de esperar, de anunciar, de reclamar. Aprendieron a leer la ausencia como normalidad. Y ese aprendizaje silencioso es uno de los costos más profundos del éxito desmedido. Enseña a los que quedan que no deben necesitar. Mientras tanto, Ignacio reforzaba su imagen pública con rigor. Se convirtió en referente moral, en voz autorizada, incluso en figura política. Cada paso añadía capas al símbolo y alejaba más al hombre. La coherencia pública exigía distancia privada, no por maldad, sino por estructura. Macario también impuso una sombra difícil de esquivar. Para los hijos, el apellido ya no era solo herencia, era comparación permanente. Cualquier decisión personal se medía contra un estándar imposible. Ser hijos de implica crecer bajo una lupa constante. Y cuando ese de es un mito nacional, la lupa quema. Esta etapa marca un punto de no retorno. La familia ya no compite con el trabajo, compite con la historia. Ignacio pertenece al relato cultural del país. Y ese relato no se detiene por cumpleaños, enfermedades o necesidades emocionales. El símbolo sigue avanzando. Comprender este momento es clave para entender lo que vendrá. Porque Macario no solo inmortalizó a Ignacio López Tarso, congeló una dinámica familiar basada en la distancia respetuosa, el silencio funcional y la adaptación constante. No hubo ruptura explícita, pero sí una separación definitiva entre el padre público y el padre privado. En la siguiente parte, veremos cómo esta inmortalidad se tradujo en una vida política y cultural aún más absorbente, y cómo la ausencia dejó de ser circunstancial para convertirse en estructura heredada. Porque cuando el éxito se vuelve total, no deja espacios vacíos, los ocupa todos. Con Macario convertida en patrimonio cultural y Ignacio López Tarso instalado definitivamente en el centro de la vida pública, la familia tuvo que hacer algo que millones de hogares hacen en silencio: reorganizarse alrededor de una ausencia permanente. No hubo abandono formal, ni ruptura visible, ni escándalos domésticos. Hubo algo más eficaz y más doloroso: adaptación. El hogar siguió funcionando. Las cuentas se pagaron. Los hijos crecieron. Las rutinas se cumplieron. Y en el centro de ese engranaje silencioso estuvo la figura que rara vez aparece en los homenajes: la esposa. No como protagonista, sino como sostén. No como símbolo, sino como presencia constante. Ella fue quien tradujo la ausencia en normalidad, quien explicó lo inexplicable, y quien sostuvo la vida cotidiana sin cuestionar públicamente la misión del hombre, que ya pertenecía a todos. En esa casa, el trabajo de Ignacio no se discutía, se asumía. Era incuestionable, casi sagrado. El precio de esa sacralización fue que las necesidades emocionales quedaron relegadas a un segundo plano. No por desamor, sino por jerarquía. Cuando algo es más grande, lo demás aprende a hacerse pequeño. Los hijos crecieron con una figura paterna respetada, pero distante. No faltaba el apellido ni el reconocimiento social, faltaba el tiempo. Y cuando el tiempo no está, la cercanía se vuelve una abstracción. Las conversaciones eran breves, los encuentros esporádicos, las decisiones importantes, delegadas. La casa funcionaba como un sistema autónomo que no dependía de la presencia diaria del padre. Esa autonomía, celebrada desde fuera como fortaleza, tenía un costo interno. Los niños aprendieron a no interrumpir, a no pedir explicaciones, a no expresar frustración,
El mensaje no se decía en voz alta, pero se aprendía por repetición. Papá está ocupado con algo más importante. Y cuando un niño internaliza eso, aprende a gestionar solo lo que debería compartirse. La madre cumplió un rol complejo y contradictorio. Protegía la imagen del padre ante los hijos, justificaba ausencias, amortiguaba decepciones. No por sumisión, sino por supervivencia emocional del hogar. Decir la verdad completa habría generado resentimiento, conflicto, ruptura. Elegir el silencio era, en ese contexto, una forma de cuidado. Con el tiempo, ese silencio se volvió norma. Las emociones no se dramatizaban. Las preguntas incómodas se postergaban. La vida familiar avanzaba sin confrontar el núcleo del problema. La falta de presencia. No había reproches abiertos porque no había espacio para ellos. El símbolo ocupaba demasiado lugar. Para Ignacio, esta dinámica también resultaba cómoda, aunque nunca fuera plenamente consciente. El hogar estable, silencioso, funcional, le permitía seguir avanzando sin detenerse. No había crisis que lo obligaran a parar. No había demandas explícitas que lo enfrentaran a su miedo original. El sistema familiar, sin proponérselo, validaba su huida constante. Desde fuera, la familia López Tarso parecía ejemplar. Discreta, unida, sin escándalos. Desde dentro, la unión estaba sostenida por una renuncia compartida. La renuncia a exigir presencia. Ese tipo de renuncia no estalla. Se acumula. Y lo que se acumula, tarde o temprano, se manifiesta de otras formas. Los hijos crecieron con una educación sólida, pero con una carencia difícil de nombrar. No faltaba orgullo. Faltaba intimidad. No faltaba respeto. Faltaba complicidad. El padre era una figura admirada, no un refugio emocional. Y esa diferencia, aunque sutil, marca de por vida. A medida que los hijos entraron en la adolescencia y adultez, la distancia se volvió estructural. Ya no era solo ausencia física, era desconexión emocional. Había afecto, pero no diálogo profundo. Había reconocimiento, pero no acompañamiento. La relación se sostenía en la forma, no en el contenido. Esta etapa es crucial porque muestra que el conflicto no fue explosivo, sino administrado. No hubo peleas memorables ni rupturas públicas. Hubo un desgaste silencioso, una normalización de la ausencia que convirtió la distancia en costumbre. Y las costumbres, cuando se heredan, se vuelven destino. El hogar que funcionaba sin él no era una victoria. Era una señal. Indicaba que la familia había aprendido a vivir sin esperar. Y cuando no se espera, tampoco se reclama. Esa lógica, aprendida en la infancia, acompañó a los hijos en sus propias vidas, marcando relaciones, decisiones y formas de estar en el mundo. Esta estructura explica por qué, más adelante, los conflictos no aparecerán como estallidos emocionales, sino como derivas, elecciones de vida, distancias elegidas, silencios prolongados. El daño no fue visible, pero fue constante. En la siguiente parte, entraremos en la experiencia concreta de los hijos adultos. Cómo vivir con un apellido que pesa, cómo construir identidad bajo una sombra inmensa y cómo, poco a poco, cada uno buscó una forma distinta de existir fuera del mito. Porque crecer en un hogar que funciona sin el padre no significa no necesitarlo. Significa aprender a sobrevivir sin él. Llegado el momento en que los hijos de Ignacio López Tarso dejaron atrás la infancia y entraron en la adultez, el desafío ya no era entender la ausencia del padre, sino convivir con su peso. Porque no es lo mismo crecer sin una figura paterna que crecer bajo una figura tan grande que ocupa todo el espacio simbólico disponible. El apellido López Tarso no era solo un nombre. Era una referencia constante, una comparación inevitable, una expectativa silenciosa que acompañaba cada paso. En la escuela, en los círculos sociales, en el trabajo siempre aparecía la misma pregunta implícita: ¿estarás a la altura? Y esa pregunta repetida durante años moldea la identidad de formas profundas. Los hijos aprendieron pronto que no podían ser simplemente ellos mismos. Siempre eran los hijos de. Cualquier logro parecía menor frente a la trayectoria del padre. Cualquier error, más visible. La sombra del mito no permitía el anonimato, pero tampoco garantizaba acompañamiento. Era una exposición sin refugio.
Cada uno reaccionó de manera distinta, pero todos compartieron una experiencia común: la dificultad para construir una identidad propia. Algunos intentaron acercarse al mundo artístico, no por ambición, sino por inercia. Era el territorio conocido, el lenguaje familiar. Otros eligieron caminos distintos, buscando aire fuera del escenario. Ninguna opción era sencilla. Permanecer implicaba comparación constante. Alejarse, una sensación de traición silenciosa. En ese proceso, la relación con el padre se volvió formal, respetuosa, pero distante. Ignacio era una figura de autoridad moral, no un interlocutor cotidiano. No había discusiones abiertas ni reproches explícitos. Había algo más complejo: una imposibilidad de hablar desde el mismo plano. El padre hablaba desde el símbolo, los hijos desde la experiencia íntima. Esos lenguajes rara vez se encuentran. Los hijos no crecieron con resentimiento ruidoso. Crecieron con contención. Aprendieron a no dramatizar, a no exigir, a no poner en palabras lo que sentían. Esa contención, que en la infancia funcionó como mecanismo de adaptación, en la adultez se transformó en distancia emocional. No porque no hubiera afecto, sino porque faltaban herramientas para expresarlo. El éxito del padre también generó una paradoja incómoda. Desde fuera, parecía que los hijos tenían todo. Desde dentro, sabían que había algo esencial que no se había compartido: el tiempo. Y el tiempo, a diferencia del prestigio, no se hereda, no se recupera, no se sustituye con homenajes. Al llegar a la adultez, muchos de esos silencios se volvieron preguntas tardías, no siempre formuladas en voz alta pero presentes. ¿Quién habría sido yo con un padre más presente? ¿Qué decisiones tomé para no incomodar? ¿Qué parte de mí quedó postergada? Son preguntas que no buscan culpables, sino sentido. Ignacio, por su parte, tampoco supo cómo acercarse. Acostumbrado a una vida de rigor y disciplina, no tenía el lenguaje de la intimidad emocional. El respeto reemplazó al diálogo. El orgullo sustituyó al acompañamiento. Y cuando el tiempo para corregir se vuelve escaso, las relaciones tienden a congelarse en la forma que ya tienen. Esta etapa no estuvo marcada por grandes conflictos públicos, sino por una distancia establecida. Los encuentros familiares eran correctos, incluso afectuosos, pero breves. No había confrontaciones, pero tampoco profundidad. Cada uno ocupaba su lugar sin invadir el del otro. Era una convivencia basada en el reconocimiento mutuo, no en la cercanía. Con el paso de los años, los hijos comenzaron a entender algo esencial. No se trataba de competir con el padre, ni de superar su legado. Se trataba de existir fuera de él. Y esa comprensión fue tan liberadora como dolorosa. Liberadora, porque abría la posibilidad de elegir. Dolorosa, porque confirmaba que esa elección había llegado tarde. Algunos buscaron espacios donde el apellido no definiera la primera impresión. Otros se refugiaron en vidas más discretas. No fue una huida espectacular, sino una reubicación silenciosa. La necesidad de respirar fuera del mito se volvió prioritaria. Esta etapa marca un punto clave en la historia. El momento en que los hijos dejan de esperar algo del padre y empiezan a construir desde la ausencia. No es una victoria ni una derrota. Es una adaptación adulta a una carencia infantil. Y esa adaptación, aunque funcional, deja huellas duraderas. En la siguiente parte, veremos cómo uno de los hijos quedó atrapado de forma más directa en la lógica del legado, y cómo vivir demasiado cerca del mito puede ser tan asfixiante como vivir lejos. Porque no todos los hijos de una leyenda logran tomar distancia. Algunos permanecen orbitando, hasta perderse a sí mismos. De todos los hijos de Ignacio López Tarso, hubo uno que nunca logró tomar verdadera distancia. No porque no lo intentara, sino porque su camino quedó trazado desde demasiado temprano. Juan Ignacio López Tarso creció no solo bajo el peso del apellido, sino dentro del mismo territorio simbólico que había convertido a su padre en leyenda: el escenario. Mientras otros hermanos buscaron rutas más discretas o alejadas del reflector, Juan Ignacio eligió o fue empujado a elegir el teatro y la actuación. Desde fuera, parecía una continuidad natural, casi lógica. Desde dentro, fue una trampa silenciosa, porque entrar al mismo mundo del padre no garantiza cercanía.
A veces la distancia se vuelve aún más cruel. Juan Ignacio no fue presentado como un actor en formación. Fue presentado como el hijo de Ignacio López Tarso. Esa etiqueta precedía cualquier talento, cualquier esfuerzo, cualquier error. Cada ensayo era observado. Cada papel, comparado. No competía con colegas de su generación, sino con una figura histórica imposible de igualar. El estándar no era alto, era infinito. Vivir así produce un desgaste particular. No se trata solo de presión profesional, sino de identidad. ¿Quién eres cuando tu nombre siempre remite a otro? ¿Cómo construyes una voz propia cuando la referencia dominante ocupa todo el espacio? Juan Ignacio pasó años intentando responder a esas preguntas, sin tener el margen necesario para equivocarse. La relación con el padre, lejos de volverse más íntima por compartir oficio, se volvió más rígida. Ignacio era maestro, referente, autoridad, no compañero, no guía emocional. El vínculo estaba mediado por el rigor, la disciplina y la exigencia. Había orgullo, sí, pero también una distancia estructural. El escenario no los unía, los colocaba en planos distintos. Juan Ignacio aprendió a trabajar duro, a respetar el oficio, a no quejarse. Pero también aprendió algo más doloroso, que el reconocimiento nunca llegaba sin comparación. Si destacaba, era porque es hijo de. Si fallaba, era porque no está a la altura. No había término medio. Ese vaivén constante erosiona incluso a los más resistentes. Con el tiempo, la presión dejó de ser externa y se volvió interna. Juan Ignacio empezó a mirarse con los ojos del mito, a exigirse más de lo razonable, a cargar con una deuda imaginaria, demostrar que merecía el apellido. Esa deuda no se salda nunca, porque no tiene un acreedor real, solo una expectativa heredada. En el ámbito familiar, la dinámica no ofrecía refugio. El respeto mutuo impedía conversaciones incómodas. Nadie quería romper la armonía aparente. Nadie quería señalar lo evidente, que vivir tan cerca del mito estaba asfixiando al hombre. El silencio, aprendido desde la infancia, seguía siendo la lengua común. Mientras Ignacio avanzaba en su carrera política y cultural, Juan Ignacio permanecía orbitando. Participaba, trabajaba, se mantenía activo, pero siempre en un segundo plano. No por falta de talento, sino por exceso de sombra. El apellido que abría puertas también cerraba posibilidades. La de ser visto sin filtros. Esta cercanía prolongada tuvo un costo emocional alto. Juan Ignacio quedó atrapado en una lógica de lealtad silenciosa. Alejarse parecía una traición. Permanecer, un sacrificio constante. No había salida clara. Y cuando no hay salida clara, la vida se vuelve resistencia cotidiana. Con los años, esa resistencia empezó a notarse. El cansancio no siempre es físico. A veces, es existencial. Juan Ignacio cargaba con la sensación de haber vivido una vida correcta, disciplinada, pero no del todo propia. Y esa sensación pesa más cuando se mira hacia atrás. Ignacio, ya mayor, tampoco supo o no pudo corregir esa dinámica. No por falta de amor, sino por límites personales. El padre que había aprendido a vivir como símbolo, no sabía cómo desmontarse para ser simplemente humano frente a su hijo adulto. El tiempo para hacerlo se fue agotando. Esta historia no es la de un fracaso profesional ni la de un conflicto abierto. Es más sutil y más común de lo que parece. La historia de un hijo que permaneció demasiado cerca del sol. No se quemó de inmediato, pero vivió siempre al borde. Y ese borde no permite descanso. Juan Ignacio representa una de las caras más duras de la herencia simbólica. Cuando el legado no se transmite como apoyo, sino como peso. Cuando el apellido no es trampolín, sino ancla. Cuando la fidelidad al padre implica postergar la propia voz. En la siguiente parte, veremos cómo esta dinámica repercutió tras la muerte de Ignacio López Tarso. Porque cuando el mito desaparece físicamente, el vacío no siempre libera. A veces, revela. Revela tensiones acumuladas, preguntas sin respuesta, y una disputa silenciosa por el sentido del legado. Porque no basta con heredar un nombre. Hay que decidir qué hacer con él. La muerte de Ignacio López Tarso no marcó un cierre emocional inmediato para sus hijos. Marcó, más bien,
el inicio de una etapa incómoda y silenciosa. La vida después del mito. Porque cuando un hombre que ha ocupado todo el espacio simbólico desaparece físicamente, lo que queda no es necesariamente alivio, sino un vacío difícil de habitar. El funeral en el Palacio de Bellas Artes fue impecable. Discursos solemnes, homenajes oficiales, palabras grandilocuentes. México despedía a uno de sus grandes referentes culturales, pero, una vez más, esa escena pertenecía al país, no a la familia. Los hijos estuvieron ahí, presentes, correctos, contenidos, no como protagonistas del duelo, sino como figuras secundarias en un acto nacional. Ese contraste fue brutal. Mientras la nación celebraba una vida plena y ejemplar, los hijos enfrentaban una pregunta íntima que no podía formularse en voz alta. ¿Qué cambia ahora? Durante décadas, habían vivido orbitando alrededor de una figura inmensa. Con su muerte, el centro desaparecía, y con él, también desaparecía la estructura que había dado forma a sus vidas. Contrario a lo que muchos imaginan, la muerte del mito no libera automáticamente a quienes vivieron bajo su sombra. Al contrario, expone todo lo que no se resolvió en vida. Conversaciones pendientes, distancias normalizadas, afectos contenidos, la ausencia, que antes era justificada por el trabajo y la misión cultural, ahora ya no tenía explicación funcional, solo quedaba el silencio. Para los hijos, el duelo no fue solo por el padre perdido, sino por el padre que nunca estuvo del todo. Y ese tipo de duelo es más complejo. No se llora solo lo que se fue, sino lo que no ocurrió. No se extraña solo la presencia, sino la posibilidad perdida de un vínculo distinto. Tras los homenajes, vino la realidad práctica. La casa, los objetos, los archivos, el legado, y con ellos, una tensión inevitable. ¿Qué hacer con todo esto? Ignacio López Tarso no solo dejó una obra artística, dejó una identidad pública tan fuerte que amenazaba con absorber cualquier decisión familiar. Gestionar ese legado implicaba, una vez más, colocarse en función del mito. No hubo disputas escandalosas ni enfrentamientos públicos. Hubo algo más sutil y más doloroso. Desacuerdos silenciosos, diferentes miradas sobre cómo preservar la memoria, qué mostrar, qué guardar, qué callar. Para algunos, el legado debía protegerse intacto. Para otros, era necesario humanizarlo, mostrar las grietas. Pero hablar de grietas seguía siendo difícil. El apellido volvió a pesar. No como expectativa futura, sino como herencia definitiva. Los hijos entendieron que, incluso después de la muerte, seguirían siendo los hijos de. El rol no se disolvía con el funeral, se consolidaba, y esa constatación fue desalentadora para quienes esperaban, quizá inconscientemente, una liberación tardía. Juan Ignacio, en particular, sintió ese peso con mayor intensidad. La figura del padre, ya ausente físicamente, se volvió omnipresente en la memoria colectiva. Cada homenaje, cada retrospectiva, cada mención reforzaba la comparación. La posibilidad de redefinirse parecía, paradójicamente, más lejana que nunca. El mito crecía mientras el hombre desaparecía. Para otros hermanos, la reacción fue distinta. Algunos optaron por el retiro discreto, alejándose aún más del foco. No por desprecio al legado, sino por supervivencia emocional. Entendieron que permanecer cerca del mito implicaba seguir viviendo una vida que no habían elegido del todo. La distancia, esta vez, era una decisión consciente. Esta etapa reveló algo fundamental. El verdadero conflicto nunca fue público. Fue íntimo. Nunca se trató de dinero, herencias materiales o poder. Se trató de sentido, de cómo vivir una vida propia cuando la historia familiar está escrita con letras demasiado grandes. De cómo honrar sin desaparecer. La muerte de Ignacio también obligó a revisar recuerdos. Situaciones que antes se aceptaban sin cuestionar, empezaron a mirarse con otros ojos. La ausencia dejó de ser una circunstancia y pasó a ser un dato definitivo. Ya no habría oportunidades de decirlo no dicho. Y esa certeza pesa. Sin embargo, en medio de ese proceso doloroso, apareció una comprensión nueva. Algunos hijos entendieron que el mito no podía seguir siendo el centro de sus decisiones, que honrar al padre no implicaba repetir su camino ni cargar con su silencio.
que tal vez la única forma de cerrar el ciclo era romperlo. Esa comprensión no llegó de golpe. Fue lenta, irregular, llena de dudas, pero marcó un giro. La pregunta dejó de ser ¿cómo vivir a la altura del legado? Y pasó a ser ¿cómo vivir sin desaparecer dentro de él? Esa pregunta, por primera vez, apuntaba hacia el futuro. La muerte no trajo respuestas, trajo claridad sobre la ausencia de ellas. Y esa claridad, aunque dura, permitió algo nuevo, la posibilidad de elegir. Elegir qué recordar, elegir qué contar, elegir incluso qué dejar ir. En la siguiente parte, veremos cómo esa elección se materializó en la tercera generación. Nietos que crecieron observando el peso del apellido y que, a diferencia de sus padres, tomaron una decisión radical: alejarse del nombre para poder existir. Porque a veces, la única forma de honrar una historia es no repetirla. Si la segunda generación de Ignacio López Tarso creció bajo la sombra de un mito, la tercera lo hizo viendo las consecuencias de vivir demasiado cerca de él. Los nietos no heredaron directamente la ausencia del abuelo, pero sí heredaron algo igual de determinante: el peso acumulado de una historia que nunca terminó de decirse en voz alta. Desde niños, comprendieron que ese apellido no era neutral. Abría puertas, despertaba respeto, pero también imponía expectativas y comparaciones incluso antes de que pudieran definirse a sí mismos. No necesitaban vivir en el escenario para sentirlo. Bastaba con escuchar conversaciones familiares, silencios prolongados, decisiones tomadas con cautela excesiva. El legado no se imponía con órdenes, se filtraba como atmósfera. A diferencia de sus padres, los nietos crecieron en un contexto distinto. El país seguía venerando al actor, pero el mundo ya no exigía obediencia ciega a los apellidos. Existía una posibilidad real de elegir, y esa posibilidad se volvió para algunos una urgencia: salir del marco antes de quedar atrapados. Uno de los gestos más significativos de esta generación fue cambiar de nombre. No como rechazo público ni como acto de rebeldía espectacular, sino como estrategia íntima de supervivencia. Alejarse del apellido era la forma más directa de cortar la comparación automática, de ser evaluado por lo que se hacía y no por lo que se heredaba. Ese gesto dice más de lo que parece. No implica negar la historia familiar, sino ponerle un límite. Reconocer que un legado demasiado grande puede volverse asfixiante si no se redefine. Los nietos vieron cómo sus padres cargaron durante décadas con expectativas que no habían elegido, y decidieron no repetir el mismo recorrido. Para ellos, la fama del abuelo era un dato, no un proyecto. No buscaban continuar la saga ni ocupar un lugar simbólico. Buscaban algo más simple y más difícil: una vida propia. Trabajar sin ser presentados como descendientes de, equivocarse sin que el error se leyera como una falla hereditaria. Triunfar sin sospecha de favoritismo. Este distanciamiento no estuvo exento de culpa. En familias marcadas por figuras monumentales, alejarse suele interpretarse como deslealtad. Pero la tercera generación aprendió algo que las anteriores no pudieron permitirse. La lealtad no siempre implica permanencia. A veces implica romper un ciclo. Los nietos también crecieron observando el desgaste emocional de sus padres. Vieron cómo el silencio se volvía costumbre, cómo las conversaciones profundas se evitaban, cómo el pasado ocupaba más espacio que el presente. Esa observación temprana los llevó a tomar decisiones preventivas. No querían heredar el conflicto sin nombre que había marcado a la familia. En muchos casos, eligieron la discreción. Vidas fuera del reflector. Profesiones alejadas del mundo cultural que había absorbido al abuelo. No por desprecio al arte, sino por la necesidad de no vivir comparándose con un fantasma. Para ellos, el apellido ya no era identidad, era una carga potencial. Este movimiento generacional revela algo importante. Los traumas familiares no desaparecen con el tiempo, pero cambian de forma. Lo que en una generación fue ausencia, en la siguiente fue presión, y en la tercera se convirtió en huida consciente. No una huida caótica, sino una decisión reflexiva. Paradójicamente, este alejamiento permitió una relación más serena con la figura de Ignacio López Tarso. Al tomar distancia del apellido, los nietos pudieron mirar al abuelo como lo que fue: un hombre brillante, complejo, con virtudes y carencias,
Ya no necesitaban defender el mito ni sufrirlo. Podían recordarlo sin quedar atrapados. Este punto marca una inflexión en la historia familiar. Por primera vez, el legado dejó de ser una obligación tácita y pasó a ser una referencia opcional. Cada quien decidió cuánto acercarse, cuánto nombrar, cuánto guardar. Esa libertad, aunque tardía, fue real. Sin embargo, esta decisión también abrió una pregunta incómoda. Si la única forma de vivir plenamente es alejándose del apellido, ¿qué dice eso del legado mismo? La respuesta no es simple. No invalida la obra del actor ni su importancia cultural, pero sí revela que la grandeza pública no siempre es compatible con la intimidad familiar. La tercera generación no buscó ajustar cuentas con el pasado. Buscó algo más modesto y más urgente: no repetirlo. En ese sentido, su huida no fue una derrota, sino una forma distinta de victoria. Una victoria silenciosa, sin homenajes ni discursos, pero profundamente transformadora. Y aún así, la historia no puede cerrarse sin una reflexión final. Porque esta familia no es un caso aislado. Representa a muchas otras que han vivido bajo la sombra de figuras excepcionales. Y la pregunta que queda flotando va más allá de un apellido concreto. En la última parte, cerraremos este recorrido con esa reflexión necesaria. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el éxito, la ausencia y el precio que a veces pagan quienes nunca eligieron ser parte del mito? Con la tercera generación tomando distancia y la figura de Ignacio López Tarso ya instalada definitivamente en la historia cultural de México, emerge una verdad que rara vez se menciona en los homenajes. El éxito no se transmite como un legado limpio, sino como una carga compleja. Lo que el público celebra como triunfo, dentro de la familia suele vivirse como una experiencia ambigua, a veces incluso dolorosa. Ignacio López Tarso construyó una carrera monumental basada en disciplina, sacrificio y una ética de trabajo inquebrantable. Desde fuera, su vida parece un ejemplo incuestionable de mérito y constancia. Pero el éxito, cuando es total, no deja espacios neutros. Ocupa tiempo, atención, energía emocional, y todo lo que ocupa en exceso desplaza algo más. En este caso, lo desplazado no fue el amor que existía, sino la presencia cotidiana, la posibilidad de equivocarse en familia, de llegar cansado y simplemente estar, de ser padre sin ser símbolo. Ese tipo de presencia, invisible para el público, es la que sostiene los vínculos más profundos, y es también la primera en sacrificarse cuando la vida se organiza alrededor de la grandeza. Para los hijos, crecer en ese contexto significó aprender una lección temprana. El éxito tiene prioridad moral. No se lo cuestiona, no se lo interrumpe, no se lo relativiza. Esa lección no se enseñó con palabras, sino con hechos. Y los hechos, repetidos durante años, educan más que cualquier discurso. Al llegar la adultez, muchos de esos hijos descubrieron que no sabían cómo vivir fuera de esa lógica. Algunos replicaron la autoexigencia extrema. Otros huyeron de ella. Pero casi ninguno quedó intacto. Porque cuando el éxito ajeno define el marco de tu infancia, tu identidad se construye en reacción a él, no en libertad plena. La historia de esta familia revela una paradoja incómoda. El éxito que eleva a una persona puede reducir el espacio emocional disponible para quienes la rodean. No por intención, sino por estructura. La agenda se impone. El compromiso público se vuelve irrenunciable. Y la intimidad queda subordinada a cuando haya tiempo, un tiempo que casi nunca llega. Este patrón no es exclusivo de figuras artísticas. Se repite en líderes políticos, empresarios, deportistas de élite, personas cuya vida se organiza alrededor de una misión absorbente. El problema no es la misión en sí, sino la falta de límites. Cuando no hay fronteras claras entre lo público y lo privado, la familia suele pagar el precio. En el caso de Ignacio López Tarso, ese precio se manifestó en silencios prolongados, vínculos formales, afectos contenidos. No hubo abandono explícito, pero sí una distancia que se volvió normal. Y lo normalizado es lo más difícil de cuestionar, porque no genera alarma, solo deja huella con el tiempo. La tercera generación, al tomar distancia del apellido, puso en evidencia algo que las anteriores no pudieron formular. No todo legado es deseable en su forma original.
Algunos legados necesitan ser reinterpretados para no convertirse en prisión. Y esa reinterpretación implica, a veces, renunciar a privilegios simbólicos. Este punto es clave para entender el verdadero alcance de esta historia. No se trata de juzgar a Ignacio López Tarso como padre, ni de reducir su obra a sus carencias familiares. Se trata de ampliar la mirada, de entender que la grandeza pública no es neutra, y que sus efectos se extienden más allá del escenario. El éxito suele narrarse como una acumulación de logros. Rara vez se cuenta como una suma de renuncias pequeñas, casi imperceptibles al principio. Una comida pospuesta, una conversación aplazada, una promesa para después. Con el tiempo, esas renuncias se acumulan y construyen una distancia difícil de revertir. Los hijos de Ignacio no heredaron la fama ni el reconocimiento. Heredaron, sobre todo, una estructura emocional marcada por la contención y el silencio. Y esa herencia, aunque invisible, fue más determinante que cualquier bien material. Este análisis no busca desmitificar por desmitificar, busca humanizar. Recordar que detrás de cada figura monumental hay una vida privada atravesada por decisiones complejas, miedos, prioridades y límites no siempre claros, y que esas decisiones tienen consecuencias que se extienden en el tiempo. A esta altura del relato, queda claro que la historia no se reduce a una familia concreta. Es un espejo de muchas otras. Familias que crecieron alrededor de un padre o una madre excepcionales, que aprendieron a adaptarse, a callar, a no pedir demasiado, y que, con los años, tuvieron que decidir si seguir orbitando o buscar su propio centro. En la siguiente y última parte, cerraremos este recorrido con una reflexión final. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el equilibrio entre vocación y presencia? Entre éxito y cuidado, entre legado y libertad. Porque quizá la verdadera grandeza no esté solo en lo que se construye para el mundo, sino en lo que se sostiene puertas adentro, cuando nadie está mirando. Llegados a este punto, la historia de Ignacio López Tarso deja de ser únicamente un relato familiar y se convierte en una lección incómoda sobre el éxito. No una lección moralista, ni una acusación tardía, sino una constatación. Toda grandeza pública exige decisiones privadas, y esas decisiones rara vez son neutrales para quienes viven cerca. Con el paso del tiempo, los hijos y nietos comprendieron algo que nunca se dijo explícitamente en la casa, pero que siempre estuvo presente. El legado no es solo lo que se deja, sino cómo se deja. Ignacio dejó una obra sólida, respetada, estudiada, pero también dejó una forma de vivir el trabajo que absorbía casi todo el espacio disponible. Y ese modelo, aún sin imponerse, se transmitió como norma silenciosa. Esta parte de la historia no habla de reproches abiertos ni de cuentas pendientes gritadas a destiempo. Habla de algo más difícil de nombrar: la herencia emocional. La manera en que una familia aprende a organizarse alrededor de una figura central, la forma en que el silencio se vuelve lenguaje común. La costumbre de no pedir demasiado para no interrumpir algo más grande. Los hijos de Ignacio, ya adultos, entendieron que no podían cambiar el pasado. No podían reclamar el tiempo que no estuvo, ni las conversaciones que nunca ocurrieron, pero sí podían decidir qué hacer con lo aprendido. Esa decisión no fue colectiva ni uniforme. Cada uno la tomó a su manera, desde su historia personal. Algunos optaron por la continuidad discreta, honrar el apellido, sin vivir para él. Otros eligieron el alejamiento casi total, entendiendo que la distancia era la única forma de no repetir la lógica del sacrificio permanente. Ninguna opción fue fácil, porque elegir implica asumir costos. Y en familias marcadas por figuras monumentales, cualquier elección se mide contra un estándar imposible. Esta etapa revela una verdad esencial. El legado no obliga, pero presiona. Presiona a parecer agradecido, a no cuestionar, a no incomodar el relato público. Durante años, los hijos se movieron con cautela, conscientes de que cualquier palabra podía interpretarse como ingratitud hacia un padre admirado por millones. Con el tiempo, esa cautela dio paso a una reflexión más serena. Entendieron que amar a un padre no implica idealizarlo, que respetar una obra no exige callar las consecuencias humanas de haberla construido,
y que la memoria puede ser honesta sin ser destructiva. Ignacio López Tarso no fue un hombre cruel ni indiferente. Fue un hombre de su tiempo, formado en la idea de que el trabajo constante era virtud suprema, de que detenerse era peligroso, de que el reconocimiento se gana con entrega total. Esa mentalidad, admirada por la sociedad, se volvió exigente puertas adentro. La familia aprendió, quizás demasiado tarde, que no todo sacrificio es visible. Algunos no se aplauden, no se premian, no se reconocen públicamente, pero dejan marcas profundas, y reconocer esas marcas no disminuye la obra, la contextualiza. Esta comprensión permitió algo nuevo: dejar de vivir en función del mito. No negarlo, no atacarlo, sino descentrarlo, sacarlo del lugar absoluto que había ocupado durante décadas. Permitir que la vida cotidiana, con sus ritmos imperfectos, recuperara espacio. En este punto, la historia se vuelve universal, porque no habla solo de una familia famosa, sino de cualquier hogar donde uno de sus miembros se convierte en eje absoluto, donde la vocación se vuelve totalizante, donde el éxito justifica la ausencia. Son historias que rara vez se cuentan porque no encajan en el relato heroico. La lección silenciosa de esta familia es clara. El éxito no compensa automáticamente la ausencia, y el amor no siempre alcanza cuando falta tiempo compartido. No es una condena, sino una advertencia, una invitación a pensar el equilibrio antes de que sea tarde. Ignacio López Tarso dejó un legado artístico incuestionable, pero su historia familiar recuerda que ningún legado está completo si no se mira también desde dentro, desde los silencios, las adaptaciones, las renuncias que no aparecen en los homenajes. Al llegar al final de este recorrido, queda una última pregunta flotando, no dirigida solo a esta familia, sino a todos. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre del éxito? ¿Y quién paga realmente ese precio? En la parte final cerraremos con esa reflexión última, no para juzgar, sino para aprender. Porque quizás la verdadera herencia no sea la fama ni el reconocimiento, sino la capacidad de mirar una historia completa con luces y sombras y decidir vivir de otra manera. La historia de Ignacio López Tarso no se cierra con un homenaje ni con una ovación final. Se cierra en un terreno mucho más silencioso, el de las consecuencias humanas del éxito. Durante décadas, el país celebró al actor incansable, al símbolo cultural, al hombre que nunca se detuvo. Pero puertas adentro, esa misma grandeza exigió renuncias que no siempre fueron visibles ni comprendidas. Sus hijos y nietos no heredaron solo un apellido ilustre. Heredaron una forma de vivir donde el trabajo lo ocupaba todo y la ausencia se normalizaba. Aprendieron a adaptarse, a callar, a no interrumpir la misión mayor. No hubo escándalos ni rupturas estridentes, solo silencios prolongados que marcaron generaciones. Esta historia no busca derribar un mito, sino completarlo, recordarnos que ningún legado está hecho solo de luces, y que la admiración pública no reemplaza la presencia íntima. El éxito puede construir historia, pero también puede vaciar espacios esenciales si no conoce límites. Al final, la enseñanza es sobria y profunda. La verdadera herencia no es la fama ni el reconocimiento, sino el equilibrio entre vocación y cuidado. Porque cuando el telón baja y el teatro queda vacío, lo único que permanece es lo que supimos sostener lejos del aplauso.